El Partido Socialista Unificado de Cataluña, el PSUC, era un auténtico símbolo en la Cataluña de los años 70. Estar afiliado al PSUC era una forma de declararte enemigo de la dictadura franquista que había en aquel momento en el país. Militantes del PSUC de aquella época eran figuras que luego han tenido evoluciones tan diferentes como el periodista don Manuel Campo Vidal, don Josep Piqué, que luego sería ministro con el Partido Popular, don Josep Miquel Abad, que luego ha sido uno de los máximos directivos del Corte Inglés en Cataluña, o el mismo don Federico Jiménez dos Santos. Se podrá discutir si en casos de ellos, como el de muchos otros, hablamos de gente que evolucionó o de gente que quizá nunca fue comunista y se afilió al PSUC, Partido de los Comunistas de Cataluña, en función de que eran quienes más se enfrentaban al franquismo. Resulta llamativo, escuchando el primer anuncio electoral del PSUC, a don Manuel Vázquez Montalbán, escritor y periodista afiliado al PSUC, pidiendo el voto al PSUC en nombre del liberalismo y diciendo voto al PSUC, es decir, voto a un partido comunista porque soy liberal. Ingresé en el PSUC hace 19 años porque ya entonces me pareció el instrumento más eficaz en lucha por las libertades democráticas y en contra del franquismo. No sé si me he explicado bien, pero quería decir que soy del PSUC, que voto PSUC porque soy un liberal. Hoy sería impensable escuchar a un líder izquierdista en Cataluña o en el conjunto del Estado decir voto a este partido porque soy liberal. ¿Por qué? Porque la marca liberal ha quedado asociada a la derecha y a un sector muy concreto de la derecha, el que representaba antes doña Esperanza Aguirre y ahora doña Isabel Díaz Ayuso, que es marcada y ferozmente antiizquierdista. Pero en aquel momento, año 80, todavía la marca liberal estaba asociada a esa rebeldía a la que me había referido antes contra el régimen anterior. Y figuras como el socialista don Carlos Olchaga se declaraban liberal. La socialdemocracia hoy debe ser completada, en mi opinión, con un punto de vista muy importante, que es aquello que tiene de bueno lo liberal. Como se declaraba liberal el señor Vázquez Montalbán votando a los comunistas. Pero la realidad es que conforme avanzaba la etapa constitucional en España, el PSUC sufrió una auténtica desbandada de militantes. Y si hay que marcar un punto de inflexión que marcó el inicio del desinfle del PSUC, fue el Congreso de principios de 1981, el temido quinto Congreso del PSUC. Para entender la crisis del PSUC hay que entender la crisis del Partido Comunista de España, porque en la práctica el PSUC se había convertido en el brazo catalán del Partido Comunista de España. Y de hecho, el presidente del PSUC en ese momento, don Gregori López Raimundo, era básicamente un hombre de don Santiago Carrillo, con quien había trabajado codo con codo en la clandestinidad durante la dictadura franquista. Si nos queremos a don Jorge Semprún, compartía con el señor Carrillo muchos de los secretos de las etapas más oscuras del PC, incluyendo, siempre según el relato del señor Semprún, los secretos de cómo se había orquestado el asesinato del señor Trotsky a manos del señor Mercader. Los trabajadores de Cataluña o el País Vasco, por su propio interés y porque buena parte de ellos nacieron en otras tierras de España, no serán nunca promotores del separatismo, sino de la unidad española. El dilema que tenían los comunistas españoles es que se habían dado cuenta que una vez llegada la democracia a España, era muy difícil que comunismo fuera identificado con libertad si se les vinculaba reiteradamente con el Partido Comunista de la Unión Soviética y el resto de países de la Europa del Este. Y ahí estaban los socialistas para recordarlos siempre que tuvieran ocasión. Nosotros afirmamos de manera enfática y radical que el socialismo es libertad. Es obvio que existen hoy en el mundo partidos marxistas que niegan la libertad y que adoptan vías claramente despóticas. La alusión reiterada aquí a la Unión Soviética y a la realidad de los países del Este me parece que es obvia y creo que nuestra relación es claramente antagónica frente a estos partidos y estas sociedades. Si pudiera, no quitaría solo ese millón de votos, nos quitaría usted hasta el resuello. Señor Carrillo, terminó mal. No queremos quitarle el resuello al Partido Comunista. ¿Me permite que me quepa la duda de que si ustedes ganaran las elecciones, los demás pudiéramos tener resuello? Ser eurocomunista significa actuar en favor de la unidad de comunistas y socialistas, de la unidad de la izquierda y las fuerzas de progreso en España, Europa y el mundo. Esa postura eurocomunista
ya provocó la creación de un sector hostil a ella, el llamado sector prosoviético. En el Congreso del Partido Comunista de España de 1978, don Santiago Carrillo dio otro paso más, cuando renunció al leninismo, lo que ya se aproximaba más a una ruptura con los rusos. Yo pensaba que mi deber de dirigente comunista era alertar a los comunistas y hacerles entender que había que hacer cambios si queríamos salvar al partido. Y entonces planteamos lo del leninismo. El sello que Moscú ponía a los partidos comunistas y que cubría la idea de que, aun desaparecida la Internacional, Moscú era la cabeza del movimiento comunista, era marxismo-leninismo. Y para nosotros, lo del leninismo es la proclamación de nuestra independencia con respecto a la Unión Soviética. No, esto era una pirueta folclórica que no sirvió para nada, de Santiago Carrillo, que era entonces el secretario general del PC, pensando que borrando determinadas señas de identidad, pues el Partido Comunista de España ganaría en respetabilidad ante la sociedad española. Error. Lo dije yo. Es que yo lo dije. Y dije, bueno, esto hay que quitarlo, digo yo. Y dice Carrillo, hombre, pero ¿por qué hay que quitarlo? Es que el marxismo-leninismo no es una ciencia. Y yo le dije, no es una ciencia. Una ciencia es la química, la física, las matemáticas. El marxismo-leninismo, todo lo más, es una corriente de pensamiento. Legalizado ya por los hechos, y tenía un nombre en la sociedad española por la lucha que había desarrollado contra el franquismo, por las libertades y por los derechos de los ciudadanos. Y la dictadura del proletariado ahí ya no incidí, porque estaban incidiendo otros muchos. También se quitó de los estatutos. Esto último es lo que le iba a costar caro, dada la situación que había en Cataluña. Tanto el presidente del SUC, el mencionado don Gregorio López Raimundo, como el secretario general, don Antonio Gutiérrez Díaz, respaldaban al señor Carrillo, eran eurocomunistas, por así decirlo. Pero en Cataluña tenía mucha fuerza el sector prosoviético que lideraban don Joan Ramos de manera ejecutiva y el histórico don Pere Ardiaca de manera moral. Además, había otro colectivo, el colectivo Bandera Roja, los antiguos prochinos, que habían sido muy radicales, liderados por don Jordi Soler Turà o doña Eulalia Vintró, pero que ahora estaban enfrentados al señor Carrillo porque consideraban que se estaba eternizando en el cargo y tenía que dar paso a las nuevas generaciones. Eran, por tanto, los renovadores, a quienes llamaban despectivamente los bandera blanca, porque consideraban que habían pasado de ser muy radicales a ser muy moderados, casi socialdemócratas, que se habían rendido. De ahí que despectivamente se les llamara los bandera blanca. Y por último, y no menos importante, el sector leninista, que liderado por don Francisco Frutos, tenía bastante fuerza en Cataluña. No mucho después se celebra el 5º Congreso del PSUC, a principios de 1981, y en este congreso se vota una resolución de condena al eurocomunismo, resolución que es aprobada por mayoría, porque unen sus votos los prosoviéticos y los leninistas. Pensamos que hoy día se han puesto de manifiesto que el eurocomunismo no tiene posibilidades de tener una actuación propia, porque o se es socialista o se es comunista. Ante esto, el señor Gutiérrez Díaz anuncia que dimite y renuncia a seguir siendo secretario general. El señor López Raimundo dice que renuncia a ser presidente del SUC. Por tanto, es elegido nuevo secretario general del SUC el señor don Francisco Frutos, leninista, y es elegido nuevo presidente del SUC el señor don Pere Ardiaca, prosoviético. Era una bofetada en toda regla para don Santiago Carrillo. Porque ya no solo era el tema de que de repente apareciera la sombra soviética otra vez en España a través del SUC, era el problema de que el SUC estaba rompiendo con la estrategia marcada por el PC. Luego, por tanto, se estaba produciendo una especie de cisma entre el PC y el SUC. Se ha llegado poco a poco en Cataluña a la situación en que un grupo dogmático y sectario
actúa cada vez más como un partido distinto y opuesto al PSU. Moviliza a sus seguidores contra las reuniones de los órganos dirigentes del partido, insultando, amenazando e incluso agrediendo a sus dirigentes. Frente a los amigos euros que, lamentándolo o no lamentándolo, están desapareciendo porque se están combatiendo entre sí mismos, como es lógico en un partido que quiere ser 3 o 4 cosas a la vez. Esto provocó una cadena de enfrentamientos y de luchas internas que al final se saldó con la propia ruptura entre el señor Frutos y el señor Ardiaca. El señor Ardiaca es prácticamente destituido como presidente del SUC. El señor Francisco Frutos se ve obligado a convocar otro congreso del SUC, el llamado Sexto Congreso. En él se ven obligados a rendirse ante las fuerzas del señor Carrillo, que otra vez vuelve a instalar a don Antonio Gutiérrez Díaz como secretario general y a don Gregorio López Raimundo como presidente. Fue, digamos, un formateo del quinto congreso en toda regla, pero eso sí, provocando una escisión, dado que el señor Ardiaca y todo su grupo se van del partido, crean un propio partido prosoviético en Cataluña, que más tarde se volverá de ámbito nacional, y 5 diputados del Parlamento catalán se van con ellos. Era la primera tormenta que adelantaba que el mandato del señor Carrillo se estaba acabando al frente del comunismo español, pero era solo la primera tormenta, luego vendrían otras 2, una en el Ayuntamiento de Madrid y otra en el País Vasco con el EPK y su pacto con Euskadi Ezkerra. No obstante, a nivel orgánico, la relación entre el PC y el SUC se lograría rehacer, y de hecho el señor Francisco Frutos pasaría a ser un dirigente destacado del PC. En el momento había una fuerte tensión entre lo que podríamos llamar dos almas del partido que en su momento contribuyeron a la ruptura del Partido Socialista Unificado de Cataluña. Una era el alma de Santiago Carrillo, a través no de Gregorio López Raimundo, sino de otros responsables de aquel momento del Partido Socialista Unificado de Cataluña y del Partido Comunista de España, como Soletura, como Lali Vintró y como otros dirigentes. Esto es lo que se conocía como bandera roja, para entendernos. La gente de bandera roja que habían sido prochinos, muy radicales, muy comunistas, pero que luego se blanquearon también y cogieron respetabilidad. Luego se fueron al PSOE, en general se fueron al PSOE. Bueno, y Carrillo apoyaba esto desde aquí. Hubo un choque muy fuerte entre estos y los que yo llamaría el pensamiento cerrado, dogmático, que eran los que estaban alrededor de Juan Ramos, Y esto produjo 2 choques fundamentales, importantes, que por falta de habilidad, seguramente, por los que en aquel momento teníamos la dirección mayoritaria del PSU, pues esto chocó y esto se llevó por delante una gran parte de lo que había sido el Partido Socialista Unificado de Cataluña.